en datos que se obtuvieron de la CACEN, confirmaban que aproximadamente un 80% de los adultos mayores, un 80% dice que no ha tenido acceso a internet o a alguna tecnología de las comunicaciones en el último mes. Eso nos hace preguntarnos también cómo generamos espacios también para comunicarnos, difundir temas con ellos, poder sociabilizar. Quizás estamos nosotros haciendo tejido social, pero también estamos dejando este 33% de los chilenos de lado. Rubén, qué gusto tenerlo acá. ¿Ya? Estábamos esperándolo. Gracias. Sí, no nos habíamos conocido todavía. A ver, Bueno, es primera vez que yo me meto a esto de Instagram. Primera no, vez, o sea, yo soy, o sea, yo me meto a la computadora y manejo algo, ¿cierto? Pero el Instagram no me había metido nunca. Pero aquí estamos. Rubén, Cuéntame. no se preocupe, yo tampoco me había puesto a grabarme y mirarme la cara, así que es totalmente raro y nuevo esto para todos, así que Ya. no se preocupe, estamos aprendiendo entre los dos. Pero un Cuen- gusto tenerlo acá, a nombre de Rosal, organizado, como yo le expliqué cuando nos conectamos y conversamos la primera vez por teléfono. Rosal nació aproximadamente en octubre del 2019, eh, a propósito del estallido social, y nos juntamos un grupo de vecinos acá y comenzamos ¿Ya? acá en el barrio de Las Tarrias Bellas Artes, en una ¿Ya? calle muy chiquitita que se llama Rosal. Y nada, empezamos a hacer tejido social acá y juntarnos y más que nada también como para reactivar la confianza que tenemos que tener entre nuestros vecinos y también como la fuerza que podemos hacer cuando varias personas también nos ponemos de acuerdo. Y en ese sentido fue muy importante ahora enfrentar una pandemia con vecinos alineados, con gente, redes de apoyo, que eso es súper importante hoy en día. Entonces, nada, a nombre como de Rosal le queríamos dar la bienvenida y agradecerle que estuviera con nosotros hoy día. Y para las personas que se nos van integrando, bueno, como les decía, la idea de tener esta conversación hoy día es plantar la semilla de cómo vemos el envejecimiento y a las personas mayores hoy día. Como una parte importante de la sociedad hoy día son las personas mayores y también reflexionar a propósito de eso y ver cómo también en primera persona usted nos puede contar cómo es la realidad finalmente que viven ustedes, que ve usted también como una persona de hartos números, como conversábamos, nos puede contar cuál es la realidad hoy en día en Chile y para eso también lo invitamos y les contamos a los que se nos están integrando que don Rubén Espinosa es el presidente de la corporación Acción Mayor, una corporación que nace desde la sociedad civil, esto lo leí en su página web, como un movimiento por el buen trato del adulto mayor, integrando a las personas mayores, profesionales, médicos y comunicadores sensibilizados y relacionados con el ámbito del adulto mayor desde el punto de vista sanitario y social. Entonces, bueno, en ese sentido quería abrir finalmente esta conversación hablando de, de cómo también esto, han habido como dos puntos ahora como importantes desde el 18 de octubre y el 16 de marzo o el 1 de marzo cuando empezó ya los primeros casos de COVID en Chile. ¿Cómo era ser adulto mayor acá en Chile? Como, A ver, el tema del adulto mayor nosotros lo estamos tratando, digamos, nos involucramos en este tema eh, en el año 2015, el 2014. En 2014 nació la idea con mi esposa referente al tema de cómo ayudar a los adultos mayores. ¿Cuál era digamos, una... El problema de los adultos mayores es muy grande, es muy extenso. Tú hablabas no sé, de un 30% de los adultos mayores de los habitantes de Chile son adultos mayores. La verdad que no es tanto, no es un 30%, pero son 3 millones, un poco más de 3 millones. O sea, a lo mejor por ahí se te cruzó la cifra, pero son sí, un estoy poco entre los más números. hay un poco más Quizás. de 3 millones. ¿Ah? Ya, Son como 3 millones 200. qué Entonces, buena la aclaración. nosotros vimos el tema mi señor tenía un club de adulto mayor
manejaba un club de adulto mayor. Entonces, conversábamos con él, conversábamos, y yo le colaboraba y le dije, bueno, a ver, hay que hacer alguna acción social, le decía, en favor de los adultos mayores, ¿qué es lo que se puede hacer? Y en una reunión que ellas tuvieron, eran como 25 señoras, eh, una señora le invitaron a una parlamentaria a una reunión, a conversar. Y ahí salió que una socia dijo, ¿cómo pueden ayudar al adulto mayor con respecto a la movilización? Y la señora me contó. Entonces le dije yo, pero le dije, ese es un punto que es un punto transversal. No hay adulto mayor que no use la movilización. Entonces hay que pelear por una rebaja del valor del pasaje. Y y hicimos una marcha, la marcha de los bastones. Bueno, la historia es más o menos larga, pero hicimos la marcha de los bastones, le mandamos una carta a la Presidenta de la República, la Presidenta de la República nos contestó y nos derivó al Ministerio de Transporte. Con el Ministerio de Transporte trabajamos, hicimos varias mesas, se nos colgaron todos los parlamentarios. Yo andaba por la calle y como que andaba con 20 parlamentarios colgando. Igual mi señora, pero más mi señora porque mi señora era la vocera. Nos organizamos con otras organizaciones de adultos mayores, pero ¿qué es lo que pasaba? Los adultos mayores estaban sumergidos, estaban subterráneos, no sacaban la voz. En el fondo eran como si no existieran los adultos mayores, porque no había ningún movimiento, ninguna preocupación. Y ahí nació un movimiento y empezó a nombrarse a los adultos mayores. Esto fue en el año 2014, en diciembre. Yeah. Y eso fue muy, muy fuerte, porque se nos plegaron todos los canales de televisión. Y fue algo que hizo que los adultos mayores se posicionaran en la sociedad. Que la sociedad empezara a hablar de los adultos mayores. Y de ahí nunca más se ha bajado el tema Yo de creo los que adultos mayores. hace un tiempo ya como que venimos escuchando, yo creo, Claro, como es del año trabajo, 2014. sí. ¿Ah? Qué Y gran trabajo, don Rubén, qué gran trabajo, como mira, haber despertado. voy a decir algo que a lo mejor suena pedante, pero yo diría que la marcha de los bastones que se hizo el 13 de diciembre del año 2014 fue, yo diría que el primer estallido social. Porque Qué importante. a esa fecha no había ningún movimiento, no se hablaba de nomás AFP, eso no existía. Y el primer movimiento, aparte de los estudiantes, por supuesto, porque los únicos que protestaban eran los estudiantes. La CUT no figuraba, la NEF no figuraba. La NEF ha sido una organización o sea, una marcha para el 1 de mayo. Todos los 1 de mayo, de hace como 50 años que está haciendo la marcha de los 1 de mayo. Pero una petición clara, como estallido social, como dijeron, vamos a salir a la calle, los primeros fueron los adultos mayores, yo diría que no había otro. Después hicimos otra marcha, el día 18 de abril del año 2015. Don Y ese Rubén, ya fue mayor, ya fue mucho más don, grande. don Rubén, perdone que lo interrumpa, pero es No, como interrumpa. es súper importante lo que usted está diciendo, porque esa analogía que usted hace con este 13 de diciembre, con el Totalmente. 18 de octubre, es súper, súper importante porque habla como de estos dos estallidos sociales de los que usted como que juega un poco ahí con Bueno, la similitud, pero también el estallido social partió por 830 pesos y partió por la movilización. Entonces es como, son muy similares y ahí también se conectan quizás otras preguntas que queremos como empezar a claro, abordar, claro. como porque el estallido social del 18 de octubre, claro, yo me acuerdo habían Y personas que salían a fue por las el transporte. marginales. Claro, y partió con lo del transporte, pero luego
se fueron dando las personas de muy manera orgánica, diciendo, no, es que esto no son los 830 pesos, sino No. que son las AFP, es la salud y tanto y tanto en las condiciones laborales y todo. Entonces, me hace pensar que también lo de ustedes fue un estallido social como a nivel de ustedes como ámbito como del ciclo vital, pero con eso, por ejemplo, me gustaría preguntarle eh, de las organizaciones que usted conoce en este minuto, que están funcionando como adultos mayores, por ahí también hablaban de los clubes de adulto mayor, ¿cuáles serían las principales como motivaciones o objetivos que tendrían, por ejemplo, que los movilizan desde adentro a ustedes? A ver, cuando nosotros hicimos estos movimientos, Ujú, nosotros dijimos bien claro que nosotros quisimos dar un enfoque diferente, porque siempre los adultos mayores presentaban un listado de como 40 peticiones. ujú. Y a ver, si a una organización, al gobierno, a cualquier gobierno, a cualquier ministro, le presenta a usted 40 peticiones, todas se pierden, porque son 40. Hay que presentar una, dijimos nosotros. Ujú. Una petición, el transporte, porque eso era transversal, era para todos. O sea, en todo Chile existe el transporte y en todo Chile existen los adultos mayores. Entonces era un motivo transversal. Y fue súper Luego, estratégico en ese sentido. claro, y nosotros planteamos en ese minuto que posteriormente íbamos a ir por el tema de la salud y Perfecto. posteriormente íbamos a ir por el tema de las pensiones. Pero a nosotros nos hicieron muchas entrevistas en televisión. Incluso personalmente fui a un programa que lo hacía un periodista Astorga, que ahora está. Es bien conocido el periodista este. Ujú. Y tenía un programa, y era un programa que duraba media hora, y fuimos cuatro personas. Un programa que se daba a las 7:30 de la tarde. Ujú. Y ahí se habló mucho del adulto mayor, porque el tema era el adulto mayor. O sea, incluso hubo, como le digo, hasta un programa especial del adulto mayor. Y mire, yo he dado como 10 entrevistas, 10 o 15 entrevistas en la televisión. Mi señora ha dado 20 entrevistas, porque ella es la presidenta de la corporación de la Marcha de los Bastones. Pero trabajamos juntos. Don Yo Rubén. diría, tenemos periodistas que nos llaman, vienen a nuestro departamento, nos entrevistan y salimos permanentemente en la televisión. Pero Oiga, ¿cuál era el problema? El problema es que planteaban siempre los adultos mayores planteaban el tema global, todo el problema, la problemática, que la casa, que lo que nos robaron en el tiempo pero el tema era uno solo. Y después, ya después empezaron los otros movimientos. Bueno, dígame. no, lo que yo le iba a preguntar, de hecho, porque se me van ocurriendo cosas, claro, si bien como esas demandas y esas como necesidades que usted me dice primero, movilización, que fue como lo transversal a todos los adultos mayores y me parece algo súper novedoso, que yo creo que, no sé, a mí se me hubiese ocurrido primero la salud, por ejemplo, o el gasto, por el gasto gigante que también tienen, como por las enfermedades también que arrastran. Nosotros lo hicimos así porque el problema de la salud es muy grande y el Exacto, problema de las pensiones es más grande. es más grande Entonces aún. dije, si vamos a pedir una cuestión tan grande, no la escuchamos. Entonces Pero yo por fui por eso, eso. y en ese sentido, como que me gustaría preguntarle, por ejemplo, como van surgiendo ahora como algunas ideas, ¿cuál sería la situación actual? Porque estamos ya como abarcando estos tres grandes temas, movilización, AFP, salud. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de los adultos mayores? ¿Cuál es el costo de vida que tiene su grupo etario? Las personas sobre 60 años, ¿cuál es el costo de vida? ¿Cuáles son las mayores necesidades? Las necesidades están en el costo de los medicamentos, están en el costo de la vida, están en las canastas alimentarias, están en el no poder costear un cuidador, por ejemplo, para los pacientes, o sea, las personas que ya, no sé, sobre cierta edad se vuelven dependientes también, como
¿Cuáles Bueno, serían como ahí? mire, hay dos tipos de adulto mayor. Ujú, El que se puede mover y el que no se puede mover. sí. El que no se puede mover son 500.000 por lo menos. Ujú. Usted es el hombre de Por los lo números, menos yo son, estaba buscándolo acá el número. claro, son más o menos 500.000. Y yo le voy a decir una cosa. Ujú, Yo también he sido uno de los que ha planteado ese problema de ujú, los adultos mayores que no son autovalentes. ujú, El problema de los cuidadores es un problema gravísimo. Es un problema que, mire, los adultos mayores seguimos ocultos. Nadie se preocupa de nosotros. Nosotros somos igual que las pymes. Mire, hablan y hablan y hablan de los adultos mayores, ujú. pero no pasa nada. Hablan, hablan, hablan de las pymes y pasa algo. Está demostrado. Ahora hicieron un tremendo anuncio del gobierno y para las pymes, para las pymes. Al final, ¿qué pasó con las pymes? No las atienden. Somos iguales porque nos damos leche. Nosotros somos carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El adulto mayor, todo lo que hay es gasto. Y ese es el problema de este país. El problema de este país, y lo ha reflejado en la situación ahora de esta pandemia, Ujú. al gobierno, a los políticos, a los gobiernos y a los economistas, voy a usar un término popular, a los economistas rascas, no les gusta, no saben gastar, no saben que hay que gastar en este país. En este país somos apretados, lo que se llama apretados. Eh, eh, Mire, le voy a dar una cifra, Cuénteme. Voy a dejar de porque, buscar cifras yo, mejor porque las que me cifras son así, cuente. mire. ¿Ya? Mire, este país tiene dinero guardado y eso se llaman reservas. Hay una reserva que se llama los fondos soberanos. Hay dos fondos soberanos guardados. Uno que es para las pensiones, o sea, por si acaso hay una debacle económica, hay un fondo soberano guardado para garantizar las pensiones. Ese fondo soberano de las pensiones son de 10.000 millones de dólares. Perdón, a la gente no le caben las cosas en los números en la cabeza. 10.000 millones de dólares un fondo Don, soberano. don Rubén, Y hay otro fondo soberano, ujú. perdón, hay otro fondo soberano, es plata que está guardada, que está invertida, que son 12.400 millones de dólares. Esos 12.400 millones de dólares son para un fondo de estabilización económica y social que se llama Fondo de Estabilización Económico y Social. Y eso es exclusivamente para los déficits fiscales y para amortizar la deuda pública. Es decir, si el país se endeuda, eso responde. Por eso que al país le prestan plata, Don Rubén, porque tiene fondos. pero usted, por ejemplo, estaba tocando, nos daba esta cifra, pero la enlazaba con el tema de las pensiones. Volviendo al tema que yo le había preguntado, Ya. ¿con cuánto se pensiona un adulto mayor promedio? Y de ahí vamos Aquí, digregando y vamos sabiendo cómo es ser adulto mayor y cómo es el bolsillo del adulto mayor hoy en Chile, por ejemplo. mire, la pensión del adulto mayor ahora, Ujú. el promedio de las pensiones, o sea, si usted toma las pensiones más chicas ¿Sí? todas las pensiones, la suma Ujú, y la divide por todos los pensionados, el ujú. promedio para la mujer son 208.000 pesos. 208.000 pesos mensuales. Y el del hombre, 242.000, porque aquí hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen menos pensión. No me pregunte por qué. Porque también tenemos más lagunas hacia la maternidad Claro, un y poquito. tenemos menos años como de estar trabajando Y también. porque hace pocos años, claro, no llega a 30, 40, porque aquí hay jubilados que tienen 40 años de trabajar, salen en ese promedio, 240, pero pongámosle 220.000 pesos. Esa es Ujú. la pensión que se paga hoy día, la pensión real, 210.000 pesos. Esos 210.000 pesos no alcanzan para vivir.
Me A mí imagino. me gusta, a mí me gustaría saber si acaso alguien puede vivir con 210.000 pesos. Mire, muchos adultos mayores quedan solos, Ujú, solos. ¿Dónde vive? Estamos hablando de adulto mayor de medio para abajo, que ujú. es la mayoría. Sí, O sea, obvio. estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de millones de personas, de más de 1,5 millones de adultos mayores que viven solos. Tienen que pagar una pieza. ¿Cuánto cree usted que viven en una pieza? ¿Y cuánto le cobran por una pieza? 150.000 pesos, 100.000 pesos como mínimo, mínimo 100.000 pesos. ¿De dónde lo saca? ¿De los 200.000 pesos que recibe la Entonces, pensión? si lo pensamos ahí, se nos va a la mitad. Y por ejemplo, Siempre que esté en el promedio. exacto, exactamente. Porque ¿cuánto cree que ganan la pensión básica solidaria, que son 130.000 pesos? No tengo el número de personas que ganan eso, pero Oh, me imagino Un que muchas millón, un millón seiscientos situaciones más mil. críticas. 1.600.000. 1.600.000 personas reciben la pensión básica solidaria. O sea, si usted me dice que son aproximadamente 3 millones de adultos mayores, 1.600.000 sería la mitad de los adultos mayores que vivirían con la pensión básica solidaria. Totalmente. Si los que reciben pensión financiada por la AFP, ¿cierto? O por el IPS, son como 800.000 nomás. Y hay un resto que queda sin pensión, Ujú. que yo creo que deben ser fácilmente 300.000. Don Rubén, ¿y cómo, por ejemplo, es vivir como adulto mayor? O sea, ya, estamos hablando primero, hablamos de la vivienda, ya, ese punto. Pero hablemos, Claro, por ejemplo, de cómo es la vida del adulto mayor, porque hoy en día los adultos mayores tienen muchas comorbilidades, o sea, muchas enfermedades a la vez. Un adulto mayor es hipertenso, diabético, tiene problema en la tiroides, aparte puede tener algún otro problema, no sé, el riñón, y muchas claro, cosas se van le vienen sumando. las enfermedades. Exacto, y ese mismo paciente, o sea, esa misma persona se transforma en un paciente donde Claro. en este país tiene que ir a un centro de salud, se tiene que trasladar, entonces me imagino que ahí también está la movilización. Aparte, tendrá que hacer un gasto en medicamentos que muchas veces no cubre el sistema de salud. Entonces, ¿cómo Mire, ve eso? el sistema de salud le cubre medicamentos, pero los medicamentos baratos, Claro. los medicamentos que son cotidianos. Ujú. Pero ya un medicamento que es un poquito más caro para una enfermedad un poquito complicada, el servicio de salud no lo da, porque no lo, No, no lo financian, no lo tienen, no lo no lo tienen. tienen, no lo No, tienen. O sea, no. uno lo puede ver como mucho Si le recetan paracetamol, le dan. ¿Mm? claro, y si le recetan, no sé, No, el medicamento más El, básico el, para la el, diabetes, el, lo el tiene. Eutirox lo dan. Yo le Claro, digo porque yo lo recibo. el ¿Ah? Eutirox medicamento para la tiroides, ahí Para yo la tiroides, lo claro. están mirando. ¿Ah? Claro. Pero claro, yo lo veo Pero son los medicamentos baratos. claro, y hay que hacer como un hincapié ahí con el tema de los medicamentos baratos, porque para que se vaya como enterando la gente, no es que uno le guste el medicamento caro, es que muchas veces el medicamento barato, por ejemplo, el de primera línea para la diabetes, que vienen dando hace muchos años, y se sabe que el medicamento produce ciertas cosas que hacen que los adultos mayores, por ejemplo, no se lo puedan tomar porque les duele el estómago, porque tienen otros efectos. Entonces, obvio que queremos aspirar a un medicamento más caro, que nos haga poder tomarlo y poder como estar mucho mejores, y claramente ese medicamento va a ser más caro y no lo cubre el sistema de salud. Entonces, por No, no, ejemplo, no, este es no. el famoso gasto de bolsillo, ese gasto Claro, que ya no cubre el Estado y que lo tiene que hacer cargo la persona. Por claro. ejemplo, ¿tiene algún dato como cuánto gastan hoy en día los adultos mayores en medicamentos, por ejemplo? En medicamentos fácilmente se gastan como 40.000 pesos. ¿Mm? Es 40.000 infinito. pesos. No, O sea, a a mí ver, me parece caro para uno, es carísimo no, es que en general es dramático. O sea, la situación del adulto mayor es dramática. ¿No? ¿Por qué? Porque la, ya le dije, 1.600.000 personas
pensión básica solidaria de 135.000 pesos. ujú. Entonces da risa las, digamos, los esfuerzos del Estado por dar, en vez de dar 80.000 pesos, da 65 en esta ayuda que están dando por la pandemia. Ujú. Perdón, se están ahorrando 15.000 pesos por persona, aunque favorezcan a 3 millones de personas. Lo que se están ahorrando no son ni 150 millones de pesos. Entonces, Don Rubén, eso es miseria, eso es ¿y usted? miseria. No, de todas maneras, o sea, por ejemplo, sin ir Eh, más eh, lejos, yo hablaba con mi abuelo la otra vez, teníamos una conversación y él me decía que esos aumentos de repente que hacen de 20.000 pesos y todo, a mi abuelo me decía, yo siento que es una vergüenza, siento que se es están una riendo de mi burla, cara. O por claro. ejemplo, no sé, también, como lo que hablaba usted de los cuidadores de adultos mayores, saber que, por ejemplo, hoy en día en un CEFAM, por ejemplo, al cuidador del adulto mayor se le dan 20.000 pesos como Sí, retribución, claro, claro. como por Sí, 20, cuidar, 20, como un gracias son por estar cuidando 26.000 pesos creo que son. el estipendio. 26.000, Exacto. el estipendio. 26.000, pero le voy a decir una cosa, pero hay un problema mucho más grave. Ujú, El adulto mayor postrado ujú. es una persona que no es autovalente, por lo tanto hay que hacerle todo. Exacto. Hay que sentarlo en la cama. ¿Y sabe quién es el que cuida al adulto mayor? Un familiar, las hijas en Un general, las familiar. mujeres, aparte. O sea, usted sabe, claro, y la mujer. La hija mayor. Ujú. La hija mayor, si estamos hablando de un adulto mayor que no se puede mover, estamos hablando de una persona de 80 años. ¿Cuántos adultos mayores Tiene hoy en día no se pueden mover? Que eso que le quede quinientos claro a la mil gente. Sí, como quinientos para mil dejar claro algo, el tema de la dependencia en los adultos mayores es un tema crítico, porque la Totalmente. dependencia es cuando ya la persona no puede bañarse por sí sola, hacer una actividad tan básica como asearse a diario y O no hacer poder hacerlo. su necesidad Exacto, fisiológica, pues. Perdón. exacto, o sea, Entonces, no puede pararse. quién lo traslada? La hija mayor, que tiene 55 años. Esa persona, que tiene 55 años, en 3 años va a tener 70 años. ¿Por qué? Claro, Porque la carga emocional, la carga neurológica, sí, el estrés la va a hacer envejecerse mucho más sí, rápido. ¿Ah? no, Mucho, totalmente de acuerdo. o sea, el cuidar a un adulto mayor es una carga, pero terriblemente pesada, es estresante. Claro, y Calcule es que hay también, calcule que hay algunas municipalidades, las más cototúas, ujú, que tienen unos reservistas, si podríamos llamarlo así, unas personas ujú, que si el adulto mayor lo solicita o la familia lo solicita, ujú. le manda una persona 2 veces en la semana para que reemplace a la cuidadora. O sea, imagínense, pues cambia la cosa y, Claro, ¿sabe por qué lo hace? Porque si no la persona se va a morir muy rápido, la que está cuidando. o sea, de hecho ya hay que pensar que si es una mujer que tiene 55 años, es una mujer, no sé, que por lo Y cuando, general ya o cuando le tiene, toca a la o hermana claro, el adulto mayor. ya tiene alguna enfermedad y se le empieza a agudizar, se olvida de So- ella misma y es después vienen enfermedades y terrible. enfermedades y seguimos en este círculo que pareciera ser que no para y que ¿Cómo todos lo, nos cómo lo lleva estamos al baño? enfermando antes de tiempo, exactamente. ¿Cómo lo Don lleva al Rubén, baño esa persona? claro, no, ¿Cómo lo lleva, cómo lo lleva a hacer la necesidad? un ¿Ah? problema enorme. Don Rubén, mire, yo creo que ahora voy a irme un poco. Hemos hablado igual como que esto nos deja el panorama bien claro de que como decía también el título de la entrevista, de esta conversación más que nada, como que Chile no da las condiciones necesarias para que la vida de los adultos mayores se pueda dar con dignidad. ¿Y Y yo sabe creo por que esa qué? fue palabra más usada en el estudio social. ¿Sabe por qué pasa eso? Ujú, Porque los políticos, los gobernantes, los que manejan el aparato fiscal,
no tienen, digamos, en este minuto, por ejemplo, se está presentando el caso. Todos los economistas de calidad le dicen hay que gastar, hay que endeudarse, y no quiere endeudarse. El señor no quiere endeudar al país. ¿Y sabe cuánto es la deuda que tiene ese país? Este es el país que debe menos en el mundo. Este país es el menos endeudado del mundo. Pero eso no lo conoce la gente. Don Rubén, ¿Mm? entonces, eso como que responde un poco como a un interrogante que también nosotros nos hacíamos antes de que tuviéramos esta conversación por internet, que también lo que nos haría como falta como sociedad, eh, como para ofrecer una vida digna al envejecimiento y a los próximos y actuales adultos mayores, es también la inversión en ellos. Entonces eso me hace Claro. pensar también que hay algo también como cómo estamos viendo el envejecimiento hoy en Chile. Eh, Mire, mire, le voy a decir una cosa. Ujú. No es tanto como la inversión en el envejecimiento. No. Si lo que hay que hacer es tomar la costumbre, tomar el hábito de que hay que gastar en las personas. Ujú. Porque yo Invertir, lo sé, por supuesto, invertir en las personas. No, no importa. Es que esos gastos son inversiones. ¿Por qué? Yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué somos tantos viejos y por qué somos tan débiles algunos al final del camino? Porque la educación es mala, porque no hay ajá, gimnasia. La exacto, gimnasia, la gimnasia es una inversión. ¿Por qué? Porque si la persona hace gimnasia, ujú, va a ser más sano cuando sea más adulto. por supuesto. Pero, Don pero, Rubén, pero en este país no se invierte en eso. no, pues No se claramente no, invierte en eso. no están los espacios, o sea, de eso podríamos hablar toda la noche y podríamos hablar de cómo Claro, también la infraestructura no claro, provee, por ejemplo, un espacio para que la gente no termine teniendo problemas de peso y eso termine haciendo más problemas como para las enfermedades crónicas. Pero en ese punto que usted acaba de decir, súper importante, anclándolo con la pandemia hoy en día, eh, ¿cómo es tener hoy en día una cuarentena obligatoria para los adultos mayores y no poder estar saliendo, por ejemplo, las personas que pueden caminar, salir a caminar, que muchas veces es una indicación médica? Para personas que tienen mire, patologías en el corazón, por ejemplo, es una indicación médica. ¿Cómo es vivir claro, así? Y aparte que claro. también los problemas de salud mental que hay en los adultos mayores son muy graves, finalmente por la soledad que usted habla como de Eh, Mire, yo tengo una mujer maravillosa, que es mi esposa, que estaba hablando por ahí y la señora Gladys. por ahí, y también tengo una hija maravillosa. Ajá. Yo vivo con mi hija y con mi esposa. Ujú. Y mi hija no me deja salir. ¿Ya? ¿Cuántos días lleva en No, cuarentena? ni a la puerta, ni a la Ujú. puerta. No, no, llevo del 15 de marzo. Ah, ya. Interesante. Del 15 de marzo, no, yo vivo en un cuarto piso. Ujú. Del 15 de marzo no he bajado ni al primer piso. Igual mi esposa. Oh, qué No increíble. hemos bajado ni al primer piso. Hago gimnasia todos los días. Ujú. Es decir, nos cuidamos. Pero yo le voy a decir una cosa de lo que usted está diciendo, del encierro. Yo le voy a dar un dato que el ministro de Salud nunca lo ha dicho. Y es el siguiente. De todas las personas que están enfermas del coronavirus, Ujú. ¿ah?, del COVID-19, de la pandemia, de todos los que están enfermos, mire, entre 60 años y más Ujú. suman 5.710. Esta es de la última estadística que dieron, de la de anteayer, no de la de hoy Ya. día. Suman 5.710. Entre 20 y 54 años, entre 20 y 54 años, los enfermos suman 27, los contagiados, 27.417. ¿Me entiende? Contagiados entre Ujú. 20 y 54 años, 27.417. Ujú. Y entre 60 años y más, hasta 80, 5.710.
¿qué es lo que le dice la pandemia? Esta cifra. Ujú. Los que están contagiando son los que tienen entre 20 y 54 años. Claro, Ellos se están contagiando. don Rubén, Si hay, en ese sentido, como país, que esto como es que el, no me gusta que se nos acabe como el tema porque esto, la conversación queda grabada, pero para ir aprovechando, yo creo estos últimos 10 minutos es súper importante lo que usted dice, en el sentido de que estaríamos pensando que también hay una visión, y quizás como para ir reflexionando, como teniendo el último punto, de cómo estamos viviendo hoy en día el envejecimiento y la mirada hacia los adultos mayores. Y siento que a mí me pasa que es que tenemos una... es que esto significa que estos 27.000 contagiados, que son Ujú. entre 20 y 54 años, no les importa Exactamente, a ese contagiar punto al adulto mayor. quiero ir. A ese punto quiero ir, porque mucha gente ha dicho, no, los adultos mayores y todo, pero yo creo que cuando tenemos, por ejemplo, la iniciativa de salir y de no cuidarnos, por ejemplo, es que no nos estamos acordando y que no estamos mirando que más allá de nuestra edad y de nuestra adultez mediana, hay bien una adultez mayor también que no estamos mirando y que cada día crece más en este país. No, es Entonces, que no es que no, pero es que en la pandemia esto no es que no esté mirando, es que están esperando que yo llegue con el contagio, po. exacto, Porque estos contagiados se contagiaron no por ayudar a los adultos mayores, se contagiaron porque salieron a contagiarse, po. ¿Ah? exacto. Don Rubén, me gustaría cerrar como con un punto importante, como le estaba diciendo. Eh, Me parece que quizás, y no sé si está como de acuerdo conmigo por lo que he ido escuchando y como para hacer una síntesis en ese sentido, de lo que también ha ido saliendo por acá y todo, que quizás deberíamos empezar a plantearnos cómo vemos, como le decía, el envejecimiento y plantearlo de alguna manera en que empecemos a ver quizás desde las etapas iniciales de la vida que el envejecimiento es constante y que no parte cuando cumplimos 60 años, sino que todos vamos camino al envejecimiento Claro, y eso quizás sí. nos haría tener una mirada mucho más solidaria, mucho más empática y también darnos cuenta de que, como decía, por ejemplo, una vecina por ahí, y nos quedan poquitos minutos, pero me hace mucho sentido que me acuerdo, una vecina me decía que si no somos capaces muchas veces de escuchar a alguien que puede hablar incluso más lento, es que ya tenemos la batalla perdida como sociedad. Claro. Entonces, en ese sentido, con eso me gustaría como cerrar esta conversación que hemos tenido. Ha sido súper constructiva, sobre todo, el poder saber también como la opinión, que el dato, que cómo vamos a solucionar esta situación y todo, es cómo la viven ustedes. Y usted nos ha podido dar luces, muchas, de cómo también abordar este tema y cómo seguir reflexionando a partir de él. Entonces, en ese sentido, quería darle las gracias por parte de Rosal, de nuestra organización. Y bueno, también como darle las gracias a su señora que iba a estar hoy día también con nosotros, de la Marcha de los Sí. Bastones, la señora Gladys, y dejarlo invitado para la próxima semana, a las 8 también, que vamos a hacer la próxima charla que va a ser sobre salud, bienestar y cómo cuidarnos también en esta crisis Mire, sanitaria. le voy a dar un dato chiquitito. Cuénteme, que se nos va a Este acabar país, en algún minuto. sí, y Ah, ya, mire, en cuénteme. este país es tan poco lo que se coloca, la trascendencia y la importancia que tiene que tenemos nosotros los adultos mayores, Ujú, que en este país hay 25 universidades que dan la cátedra de medicina, la carrera de medicina. ujú. 25 universidades. Y de las 25 universidades, 5 tienen la especialización de geriatría. 5 de 25 escuelas de medicina. Eso significa mala política del país, En porque el país educación. claro, y debería exigirle a las universidades, bueno, usted va a tener escuela de medicina, tiene que tener la especialidad de geriatría. En este momento hay lo que se requiere es, a ver,
se requiere una cantidad de geriátricas, de geriatras más o menos, más, sobre 600 geriatras. Y hay 100 geriatras en este país. Y de los 100, o sea, y de los 100 geriatras, casi todos trabajan en Santiago. ¿Y cuántos trabajan en el sistema público, me pregunto yo? Eh, Poco, ¿no? claro, Yo he escuchado claro. muchos geriatras en ese sentido, por ejemplo, que dice, pero lo que le decía yo, que por qué no empezar desde los 50 años a ir al geriatra y poder llegar a una vejez mucho más activa, a un envejecimiento mucho más saludable en ese sentido, o sea, personas que ya no tengan tantas enfermedades, sino que hayamos tenido un enfoque preventivo y quizás ese es el enfoque que deberíamos también plantearnos. No llegar a la enfermedad, no llegar a un adulto mayor que quizás no pueda levantarse a los 80 años. Claro. Es obvio, la vida va hacia un deterioro que nos lleva a eso, inherentemente, pero, pero finalmente también cómo envejecer de una mejor manera y con una mejor calidad de vida, también que nos permita a todos como relacionarnos de mejor manera, no tener a estas cuidadoras, por ejemplo, a edades tempranas a cargo de sus padres. Tener una profesión de cuidadora que sea gente joven. Exactamente, y darle Claro. trabajo a muchas personas que hoy en día eso sería una gran fuente de empleo. Es súper Pero importante. naturalmente, natural. Exactamente, porque Claro. ¿cuántas personas pueden pagar a alguien que tenga, no sé, sea un técnico en enfermería o una enfermera? Las cuidadoras siempre es la vecina, la hija, siempre son mujeres, como por ahí decían también, como las mujeres con Y, eso. y, y con cero preparación. Exacto, Con cero preparación. exacto. ¿Mm? Y de hecho, como que abordar un problema tan complejo como lo es el envejecimiento y en los adultos mayores, y con esto ir cerrando, en todo tema, no solamente en la salud, es mucho más complejo que las soluciones de repente fáciles que se nos ofrecen. Así que, don Rubén, le agradezco muchísimo, muchísimo esta importante como Conversación. conversación que hemos tenido, sí. Nos ha aclarado muchas cosas y también quizás nos deja muchas dudas en la cabeza para seguir planteándonos como vecinos. Así que nada, lo dejo invitado, como le decía, para la próxima charla, la conversación, que va a ser de bienestar, cuidado y también Espe- cómo planteamos la salud. ¿Ya? espero que hayan entendido algo de lo que he hablado. Muchísimo, muchísimo, y yo creo que quedan muchos más temas pendientes para el futuro. Así que, don Ok. Rubén, le mando un abrazo, muchas gracias, a cuidarse y a mantener el ánimo fuerte.